Hoy les voy a hablar sobre la respuesta sexual humana, sobre la fisiología de la respuesta sexual humana, para lo cual les preparé un Power que voy a compartirles y a explicarles qué sigue. Bueno, concretamente vamos a hablar de la respuesta sexual humana, de su fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Antes de comenzar a hablar de la respuesta sexual humana, lo que le quiero aclarar es que, digamos, en el terreno científico, el descubrimiento y la exploración sobre la respuesta sexual humana apareció fue bastante tardío. Y es que los temas relacionados con el sexo son o han constituido durante mucho tiempo una especie de tabú, para la gente en general y para la comunidad científica en particular. Desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, había muchos estudios en relación a la fisiología cardiovascular, por ejemplo por Harvey, en relación a la homeostasis por Walter Cannon, en relación al medio interno por Claude Bernard, es decir, los grandes padres de la fisiología, pero prácticamente ningún estudio sobre la respuesta sexual. Había muchos estudios sobre la fisiología de la circulación, de la respiración, de la digestión, pero poco o ningún estudio serio desde el punto de vista científico sobre la respuesta sexual, porque era una especie de tabú. Pero esto comienza a romperse hacia mediados del siglo XX, este tabú empieza a romperse hacia mediados del siglo XX por la iniciativa de algunos científicos que hoy en día se consideran referentes en temas de sexología, de los cuales les voy a hablar en estas generalidades, y el primero de estos, haciendo algo de historia, fue Alfred Kinsey. Alfred Kinsey, que fue biólogo, zoólogo, entomólogo, es decir, no era médico, él era biólogo, estaba relacionado con los seres vivos, pero específicamente especializado en los animales y específicamente subespecializado en los insectos. Él trabajaba con insectos y trabajaba en la Universidad de Indiana. Hacía investigaciones sobre los insectos y tenía cursos sobre biología, sobre reproducción, en el mundo animal, en general, pero no en particular en los humanos. Pero él se sorprendió de que cuando daba los cursos en la universidad, muchos alumnos espontáneamente se le acercaban para hacerle preguntas íntimas sobre cuestiones sexuales. Y se sorprendió de apreciar de que en su universidad no había ningún curso sobre sexualidad humana para que los chicos evacuaran esas dudas que tenían, las consultas. Así que se lo consultaban a él, que era biólogo, y él hablaba de reproducción, pero hablaba de reproducción en animales. Entonces, dándose cuenta de que había una necesidad de informar, de estudiar la biología de la reproducción humana, se puso a realizar estudios con los cuales escribió dos obras destacadas, que fueron El comportamiento sexual en el hombre, en 1948, y El comportamiento sexual en la mujer, en 1953, que fueron obras a partir de un estudio que realizó en forma de encuestas. Kinsey, con alumnos de la Universidad de Indiana, le hizo entrevistas a 5.300 hombres y 5.490 mujeres de la comunidad. Y esto causó mucho revuelo en su momento, porque el tipo básicamente lo que hacía, un estudiante de la Universidad de Indiana, lo que hacía básicamente era golpear la puerta de alguien de clase media norteamericana en la década del 40, fines del 40, principios del 50, y a través de un cuestionario le hacía preguntas tales como, por ejemplo, si había tenido relaciones homosexuales. Imagínense que esto causó gran revuelo en la época y fue, digamos, un punto de partida como para que se empezase a hablar. Fue rupturista porque se empezó a hablar de sexo, digamos, en los medios, en los periódicos, etcétera, a partir del revuelo que se había armado por las encuestas de Alfred Kinsey. La conclusión a la que arribó Alfred Kinsey después de estas entrevistas fue que, por ejemplo, el comportamiento sexual humano es muy diverso. Y entre sus prácticas, la homosexualidad es tan corriente y tan normal como la práctica heterosexual. En una época donde la homosexualidad estaba incluida en los libros de psiquiatría como un trastorno, como una enfermedad, un trastorno de la orientación sexual, no una práctica sexual normal. Recién, fines de los años 70, principios de los 80, se saca de los libros de trastornos mentales a la homosexualidad. Pero él, mucho antes, Alfred Kinsey demostró, al menos en estas encuestas, que era una práctica habitual. En esa conclusión, Kinsey elabora la llamada escala de Kinsey, que en su momento fue muy popular, hoy en día prácticamente nadie la utiliza, pero en esta escala de Kinsey, que surge a partir de las encuestas, vos podías hacer en una escala de Kinsey 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kinsey-X, según el porcentaje de contactos homosexuales o heterosexuales que hayas tenido. Si vos, por ejemplo, solo habías tenido contactos heterosexuales, eras un Kinsey 0, eras exclusivamente heterosexual.
Si habías tenido exclusivamente contactos homosexuales, eras un 15,6, exclusivamente homosexual. Si habías tenido un 50% de contactos homosexuales y un 50% de contactos heterosexuales, eras un 15,3, o sea, un bisexual. Y si no habías tenido contactos ni homo ni heterosexuales, pero no porque eras virgen, sino porque directamente no te sentías atraído ni por individuos de tu mismo sexo, ni por individuos de otro sexo, y en ese caso eras asexual, eras considerado asexual o 15X. Está claro que esta escala está elaborada a partir de la práctica y no de las representaciones. O sea, vos podés a lo mejor haber tenido solo prácticas heterosexual, pero tu orientación sexual, a lo mejor vos fantaseabas con tener práctica homosexual o viceversa. Entonces es mucho más complejo que simplemente la práctica sexual, calificar la orientación sexual como homo o heterosexual. Pero bueno, fue un punto de partida. Lo que él demostró es que un elevado porcentaje de la población que se decía a sí mismo heterosexual habían tenido al menos un contacto homosexual a lo largo de su vida, o varios, ¿no? Bueno, ahora bien, Kinsey funda un instituto que aún hoy en día es un referente para la sexualidad. Incluso aquí en Rosario tenemos una sede, en Rioja 3012, ahí cerca del instituto, a la misma altura, unas 3 cuadras del instituto más o menos, donde incluso en este instituto 15 se hace la especialización de posgrado. Si vos salís, vos te recibís de médico y te gustaría especializarte en sexología, la especialización la haces acá, en el instituto 15, ¿sí? Y bueno, incluso si tienen ganas de saber más sobre la vida de Alfred Kinsey, les recomiendo una película que se llama precisamente Kinsey, del 2004, protagonizada por Liam Neeson, el de La búsqueda implacable, ese que se dedicaba a buscar a la hija secuestrada en varias películas. Bueno, acá lo que trataba de buscar era interrogantes sobre la sexualidad humana. Eso es lo que buscaba implacablemente en esta película. Bueno, este es Alfred Kinsey. Y ya le digo, Kinsey para la sexualidad pudo representar lo que Lamarck representó para las teorías evolutivas. El que puso en la mesa de discusión el tema de la sexualidad, el rupturista. Ahora, los investigadores que aportaron más conocimientos al conocimiento de la respuesta sexual, los Darwin de la sexología, no fue Kinsey. Kinsey fue equivalente a Lamarck, el que abrió, digamos, el juego. Vamos a hablar de sexualidad. La sexualidad no es un tema tabú, un proceso fisiológico más que hay que estudiar. Bien, y lo hizo a través de las encuestas. Pero los que diseñaron experimentos de laboratorio para estudiar la sexualidad fueron Master y Johnson, una década después. William Masters, que era ginecólogo y obstetra, y Virginia Johnson, que fue psicóloga, en la Universidad de Washington, pero no en el estado de Washington ni en Washington D.C., sino en St. Louis, en Missouri, una ciudad en la que yo viví en la década del 80, hicieron estudios sobre fisiología sexual humana. ¿Sí? Y estos estudios fueron estudios de laboratorio en 276 parejas de voluntarios, a los que les medían no solo cuestiones genitales, tales como el diámetro y la longitud del pene, la turgencia de los labios mayores y menores, la ingurgitación del clítoris y el rubor sexual, sino que también les midieron la presión arterial, el tono muscular, la frecuencia cardíaca y respiratoria, o sea, distintos parámetros genitales y extragenitales. Sus obras fundamentales, ellos escribieron muchos libros, las obras fundamentales fueron La respuesta sexual humana de 1966, La incompatibilidad sexual humana de 1970, y ya en asociación a otros investigadores como a Robert Kolodny, El vínculo del placer en 1975. En la media hay libros sobre sus investigaciones, como el libro Masters of Sex de Thomas Meyer, a partir del cual se hizo una serie, que es Master of Sex, que lleva como su 4ª temporada, que está basada en el libro y es muy entretenida. Son capítulos que muestran, digamos, cuestiones personales de la vida de Master y Johnson, así como, obviamente, sus hallazgos fundamentales. Bueno, la conclusión de los estudios Master y Johnson fue que la respuesta sexual humana es un proceso fisiológico más, que puede ser estudiado y dividido en fases según la magnitud de la tensión sexual alcanzada, que en un ratito les voy a definir. Estos fueron Master y Johnson, ambos fallecidos ya en la actualidad, pero que sentaron las bases para el estudio de la fisiología sexual, con aciertos y con errores. Algunas cosas de su estudio fueron muy discutidas y, digamos, profundizadas por otros autores que arribaron a conclusiones diferentes a las que arribaron Master y Johnson. Pero nuevamente, estos fueron los rupturistas, junto con Kinsey. Kinsey en aspectos relacionados con la conducta sexual y Master y Johnson en aspectos relacionados con la fisiología sexual. Bueno, otros investigadores
fueron Robert Colodny de la Universidad de Harvard, que les mencioné, que se asoció con Master y Johnson y escribieron libros juntos. Joan Bauman, de un instituto, de un centro Monell de los sentidos químicos, estudió la relación, la existencia posible de feromonas en los seres humanos, que ya estaban, digamos, ya se sabe que en los animales es importante, en muchos animales, desde insectos a animales superiores, pero no se sabía si en los seres humanos, y aún hoy no se sabe, está discutido, de si tienen papel en la respuesta sexual. Pero Joan Bauman extrajo de la vagina de las mujeres ácidos grasos de cadena corta, que tiene una similitud estructural a ácidos grasos que en otros animales se liberan y que sí se sabe que actúan como feromonas. Después Helen Fisher, bueno, de la Universidad de Nueva York, estudió otras sustancias, desde la testosterona para digamos, el deseo sexual, el papel de los estrógenos, el papel de las fentolaminas, que son como anfetaminas endógenas, el papel de las endorfinas, el papel de la oxitocina, o sea, aspectos químicos sobre la fisiología sexual. Ellen Kaplan de la Universidad de Cornell, en la que le agregó la fase de deseo sexual a las 4 fases clásicas del modelo de respuesta sexual humana de Master y Johnson. Rosemary Basson, de la Universidad de Columbia Británica, creó el modelo circular de la respuesta sexual. Es decir, distintos investigadores posteriores, tomando como base los estudios de la conducta sexual de Kinsey, más los estudios de fisiología sexual de Master y Johnson, hicieron aportes fundamentales al conocimiento fisiológico de la respuesta sexual que hoy en día tenemos, y que referentes en la actualidad siguen estudiando, tales como Barry Komisaruk, de la Universidad de Johns Hopkins, Jim Faust, de la Universidad de Concordia, en Canadá, Janet Hyde, de la Universidad de Wisconsin, Yannick Georgiadis, de la Universidad de Groningen, en Holanda, Catherine Macapagal, del Instituto Kinsey, que sigue investigando en la actualidad, bueno, y muchos otros. Vamos a algunos conceptos importantes sobre la respuesta sexual humana. Empecemos por definir qué es la libido, que es un término que por ahí desde la psicología o de la medicina tienen distintas acepciones o acepciones diversas. La libido es un término latín, para deseo o pulsión. Fue acuñado por primera vez en 1898 por Moll, que lo aplicaba a la libido sexuales, a la pulsión o energía psíquica, pero de naturaleza sexual. Para la psicología, es una pulsión o energía psíquica que para Freud estaba relacionada específicamente con el carácter sexual. O sea, una pulsión o energía libidinal de carácter sexual como meta primaria de la actividad humana. Otros psicólogos, también fundacionales de la psicología moderna, como Carl Gustav Jung, decían que en realidad no estaba solo relacionado, que la libido no está relacionado solo con impulsos sexuales, sino que es una energía mental indeterminada, que mueve al desarrollo personal individual en general. Por ejemplo, uno puede aplicarla en cuestiones laborales, no solo en cuestiones sexuales. Para la medicina, sin embargo, simplemente, cuando hablemos de libido, vamos a hablar de deseo sexual, ¿sí? Y lo definimos como una fase apetitiva de un individuo, la fase apetitiva de un individuo, en la cual el mismo trata de acceder a una pareja potencial mediante el desarrollo de ciertas pautas etológicas, concretamente, o sea, pautas de comportamiento. Concretamente el cortejo, el comportamiento del cortejo. Así como en los animales este comportamiento del cortejo se observa, y es muy evidente, qué sé yo, el pavo real abre la cola cuando está en presencia del sexo opuesto, o determinadas aves tienen patrones de canto específicos que tratan de atraer a la hembra o al macho, o sea, al individuo del sexo opuesto, esto que se llama patrón o comportamiento de cortejo, se ha visto que en los humanos también existe, con distintos lenguajes verbal y no verbal, gestual, que estaría relacionado con un cortejo o con una pauta etológica de atracción sexual. Bueno, después hay otras cuestiones, ¿vale? Otros conceptos, tales como el drive. Acá no se usa mucho, pero que en Estados Unidos se lo relaciona con el impulso sexual. Es el impulso sexual que causa una urgencia de conseguir una pareja y estaría relacionado químicamente con, o desencadenado por la testosterona, por la luteinizante, por la fentolamina y quizás por las feromonas, si es que se termina de confirmar que en los humanos también tienen papel importante. Después llegamos al concepto que les quiero definir, que define las fases de Master y Johnson, que es el de la tensión sexual. La tensión sexual se define como el grado de excitación sexual medido cual y cuantitativamente a través de las modificaciones en la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el tono muscular. El grado máximo de tensión sexual que se alcanza durante el orgasmo es el status orgasmo,
donde la frecuencia cardíaca puede alcanzar las 180 latidos por minuto, la presión arterial 200 milímetros de mercurio, durante unos pocos segundos. Si sostuviéramos esos valores de frecuencia cardíaca, presión arterial así elevados, minutos u horas, serían incompatibles con la vida, ¿sí? Se llama status orgasmus y es el grado máximo de tensión sexual. Bueno, vamos a hablar de la respuesta sexual humana. Existen diversos modelos. El clásico modelo de 4 fases de Masters y Johnson habla de una fase de excitación, una fase de meseta, una fase de orgasmo y una fase de resolución. Helen Kaplan le agrega la fase de deseo, o sea que sigue siendo un modelo lineal, no circular como vamos a ver a fin del desarrollo que es el modelo de Masson, pero este sería de 5 fases: la de deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución. Helen Singer Kaplan era psicóloga, ¿sí? Y tomando el modelo básico de Master y Johnson le agrega esta fase de deseo. Master y Johnson también hablan, sobre todo por los aportes de Kolodny, de un modelo de vectores en excitación sexual. Vectores positivos y vectores negativos. Esto está extraído de un libro que es Eros, este libro, Los mundos de la sexualidad, que es de Master, Johnson y Kolodny. Y bueno, acá lo que te dice es que vos tenés vectores que aumentan la respuesta sexual, que tienen que ver, por ejemplo, los factores estimulantes físicos son aquellos que están relacionados con la salud general. Un buen estado de salud general proporcionará una mejor respuesta sexual. También factores psicológicos, la atracción, detalles cognitivos, qué proceses vos de la relación sexual que está inminente, el impacto de las recientes fantasías sexuales, o sea, tu procesamiento cognitivo, pero a nivel, sobre todo, por ejemplo, cognitivo y emocional, el estado anímico, ¿sí? También cuestiones que tienen que ver con la autoestima sexual, con la receptividad circunstancial. A lo mejor vos tenés alta tu autoestima sexual, pero no tenés ganas en este momento. Eso es la receptividad circunstancial. Entonces, todos estos son factores que potencian la respuesta sexual positiva. Y después tenemos factores negativos. Por ejemplo, se sabe que el consumo de alcohol deprime la respuesta sexual. Si es moderado, a lo mejor desinhibe al individuo, hace que determinadas represiones uno las deje de lado y vaya para adelante, digamos, en la respuesta sexual. Pero si es elevado, si está totalmente alcoholizado, en general, a los varones por lo general, o bien no van a tener erecciones, o bien les va a costar mucho más eyacular, en las mujeres es mucho más difícil que lleguen a un orgasmo. Después también la fatiga, el cansancio físico, ¿sí? Puede ser un detrimento de la respuesta sexual. La saciedad sexual, no es lo mismo que sea tu primera reacción sexual después de varios días que no tuviste relaciones sexuales, a que sea una relación sexual posterior a un número elevado de relaciones sexuales el mismo día, con los mismos momentos posteriores. Eso deprime la relación sexual. Hay cuestiones que no es solo fatiga. Uno dice, bueno, la saciedad sexual sería la fatiga. No. Estamos hablando de la fatiga psíquica y acá estamos hablando de alguna manera de la fatiga sexual. O de estar, por ejemplo, en el caso de los varones, en un periodo refractario, con determinadas hormonas elevadas, tales como, por ejemplo, la prolactina. O sea, esto tiene que ver con el estado, con factores físicos que deprimen la respuesta sexual. Y con respecto a factores psicológicos, vectores psicológicos que deprimen la respuesta sexual, tenemos el enojo, si vos estás enojado con tu pareja, distracciones mentales, si vos tenés preocupaciones porque a lo mejor tenés que pagar la cuenta de la luz o del gas, porque te lo van a cortar, no tenés trabajo, lo que fuera, estas distracciones mentales pueden generar que ellos cierta angustia o depresión, y esto inhibe la respuesta sexual. También cierto grado de culpabilidad o vergüenza sexual, que muchas veces está motivado por la cultura, por represiones sexuales. También el recuerdo de relaciones sexuales anteriores que han sido traumáticas o que han sido potencialmente traumáticas, a lo mejor deprime la relación sexual actual. O sea que existen vectores físicos y psicológicos que potencian, aumentan la excitación sexual, y aquellos físicos o psicológicos que la deprimen. ¿Sí? Este es el modelo de vectores. Bueno, hablando de la respuesta sexual humana en las fases típicas, si vos graficás en el eje vertical tensión sexual, medida en el grado de aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial, tono muscular, frecuencia respiratoria. O sea, tensión sexual en función del tiempo, la respuesta sexual pasaría por 4 fases, que son la fase de excitación, la fase de meseta, la fase de orgasmo y la fase de resolución. Si tomamos el modelo, este es el modelo de Master y Johnson clásico. Si tomamos Kaplan, antes de la fase de excitación existiría una fase de deseo.
pero en la cual los parámetros de tensión sexual se modificarían poco. La fase de deseo es más bien subjetiva. Bueno, en cambio acá, no, la excitación es subjetiva. Por supuesto que hay aspectos subjetivos, lo vimos antes en el modelo de vectores que potencian la excitación, pero yo puedo medir la frecuencia cardíaca, cómo se va elevando la frecuencia cardíaca. Bien, entonces, los varones y las mujeres tienen respuestas que tienen algunas diferencias. En el caso del varón, se acepta, y por supuesto que también hay excepciones, ¿no? Porque la sexualidad es muy diversa. Se acepta que los varones, tras una respuesta sexual, tienen lo que se llama el periodo refractario, que es un periodo en el cual es imposible volver a generar una respuesta sexual hasta que desciendan ciertos niveles hormonales, la prolactina, se normalicen los niveles de dopamina, serotonina, después lo vamos a hablar en la parte de regulación. Y entonces, básicamente, la respuesta del varón es una respuesta uniorgásmica, ¿sí? No podría tener respuestas multiorgásmicas. En cambio, la mujer carecería del periodo refractario, y entonces en la mujer se podrían dar tres posibles tipos de respuestas. Una respuesta anorgásmica, una respuesta uniorgásmica o una respuesta multiorgásmica. Entonces, en cuanto a que los varones tienen periodo refractario y las mujeres no, en cuanto a que los varones tienen respuestas uniorgásmicas y las mujeres multiorgásmicas, esto es discutido. En la actualidad hay experimentos con varones que carecen se ha visto que hay varones que carecen del periodo refractario y que estudios científicos determinados por masturbación que se hicieron en Europa, varones que pueden masturbarse y tras eyacular no pierden la erección del pene y pueden volver a eyacular y pueden volver a eyacular, o sea, una respuesta multiorgásmica. Por supuesto que es infrecuente, pero existe. Y al revés, existen mujeres que parecieran tener un periodo refractario, tienen una hipersensibilidad en la región, especialmente en la región clitoridiana, y es imposible volverlas a estimular después del orgasmo, porque quedan con demasiada sensibilidad, y que el estímulo de esa región trae aparejado un rechazo, con lo cual tendrían aparentemente su periodo refractario. Con lo cual, esto de que el varón tiene periodo refractario y la mujer no, la mujer tiene respuesta multiorgásmica y el varón no, no es absoluto. Es en la mayoría de los varones o en la mayoría de las mujeres. Después, otra cosa es que la mujer por lo general puede tener una respuesta anorgásmica y el varón fisiológicamente es raro. Salvo que tenga un trastorno o que algún factor externo opere sobre la respuesta sexual, que se termina abruptamente por algo, es raro que un varón no eyacule. O sea, es raro una respuesta anorgásmica en el varón. Podría ocurrir, pero es raro. En la mujer sí puede ocurrir. Se da cuando existen oscilaciones de la tensión sexual en la meseta y no se alcanza el orgasmo, y después la fase de resolución es mucho más lenta. Es decir, en la fase de resolución lo que ocurre es que todos los cambios de tensión sexual se normalizan. Vamos a tomar la presión arterial. La presión arterial aumenta en la fase de excitación. Se mantiene en un mismo rango elevado en la fase de meseta, alcanza un clímax en el orgasmo, en el status orgasmus, y después desciende hacia valores normales. Decíamos que podía alcanzar los 200 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, que es muy elevado, cuando los valores normales son de 100. Quiere decir que se duplica la presión, pero después, en pocos minutos, vuelve a lo normal. Ahora, lo mismo pasaría en una mujer, pero si la respuesta es anorgásmica, el retorno a la normalidad tarda más tiempo. Y esto es porque ya van a ver que durante el orgasmo se liberan ciertas sustancias, como las encefalinas y las endorfinas, que tienen un papel en la relajación del individuo. Entonces, si no tenés el orgasmo, tales sustancias no se liberarían o se liberarían en menor cantidad. Entonces, excitación, meseta, orgasmo, resolución, periodo refractario, nueva respuesta. En el caso de una mujer podría tener una respuesta de excitación con mesetas cortas o directamente sin meseta hasta el orgasmo, y luego la resolución, una fase de excitación con meseta, orgasmo, sin periodo refractario y nuevos orgasmos, es decir, una respuesta multiorgásmica, o bien una respuesta con excitación, una meseta con oscilaciones de la tensión sexual, sin orgasmo, y luego una resolución más paulatina, que tarda un poco más de tiempo en retornar los valores a los parámetros basales. Esto sería una respuesta anorgásmica en la mujer. Bien. ¿Cuáles son los cambios genitales en el varón? En la fase de excitación se produce la erección peneana, el engrosamiento del escroto, el ascenso testicular y la erección del pezón. En la fase de meseta hay mayor erección, hay tumefacción del glande y eliminación de fluido preseminal. Quiero aclararles algo. Acá les puse entre cambios genitales la erección del pezón, cuando en realidad el pezón sería extragenital. Pero bueno, quedó así, no lo vamos a modificar.
En la fase de orgasmo hay contracciones de las vías espermáticas y también del esfínter rectal y anal, hay emisión prostática y seminal y se produce la eyaculación. Y en la fase de resolución hay una detumescencia peneana, hay un descenso testicular, hay un adelgazamiento escrotal. Los cambios genitales en la mujer, acá sí, muchos consideran las glándulas mamarias parte del aparato genital de la mujer, otros no, la consideran parte o se relacionaban con el sistema cutáneo. Entonces lo van a ver en los distintos libros entre los cambios genitales o entre los extragenitales. Si lo tomamos como genital tenemos lubricación vaginal, expansión de la vagina, ingurgitación de los labios mayores y menores y erección del pezón. En la fase de meseta se forma la plataforma orgásmica, después les voy a profundizar y les voy a explicar en qué consiste, se forma el capuchón clitoridiano, aumenta el tamaño de la areola, con lo cual pareciera que el pezón se retrae, hay una elevación cervicouterina. En la fase orgásmica se producen contracciones del músculo liso uterotubario, contracciones de la plataforma orgásmica y una pseudoerección del pezón que se produce en realidad por una retracción areolar. Finalmente, en la fase de resolución se produce una detumescencia clitoridiana, una desingurgitación de los labios mayores, una desaparición de la plataforma orgásmica y una relajación del pezón. Junto a estos cambios genitales del varón y de la mujer, que son específicos del varón o específicos de la mujer, durante la respuesta sexual humana hay cambios extragenitales, porque la respuesta sexual es generalizada, no solo los genitales se activan, si se activa la presión arterial, se activa el tono muscular, o sea, hay cambios también que abarcan otros aparatos. Y así es que existen cambios extragenitales. Por ejemplo, en la fase de excitación aparece el rubor sexual, que es un eritema a lo largo de la cara, en la parte central del cuerpo, en la cara interna de los antebrazos y de los muslos. Aumenta la frecuencia cardíaca, eso ya lo hemos hablado, aumenta la presión arterial y también aumenta el tono muscular. Eso se puede medir, se puede cuantificar, y es lo que hicieron Master y Johnson en la década del 60. En la fase de meseta hay mayor rubor sexual, empieza a aumentar mucho la frecuencia respiratoria, hay mayor aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y del tono muscular, se produce una contracción tónica rectal. O sea, los músculos se mantienen contraídos, pero en forma tónica significa sostenida. En cambio, clónica es cuando se contraen y se relajan, o sea, rítmica. Por acá hay una contracción tónica rectal. Hay una disminución de agudeza visual y auditiva, en un ratito les voy a explicar por qué. En la fase de orgasmo se producen aumentos máximos de la frecuencia respiratoria, cardíaca y de la presión arterial. Se producen contracciones rítmicas del esfínter rectal, acá son clónicas y no tónicas. Se produce una expansión máxima del rubor sexual y se producen espasmos carpopedales, o sea, las manos y los pies se contraen como si fueran garras y también se producen ciertos espasmos faciales. En la fase de resolución hay una disminución de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, del tono muscular, del rubor sexual, que es una de las últimas cosas que tarda en desaparecer, y eso todo disminuye y vuelve a aumentar la agudeza visual y auditiva. De hecho, aumentan mucho. Bueno, ahora vamos a profundizar en el varón, qué es lo que pasa, y después lo vamos a hacer en la mujer, y nos vamos a responder ciertas preguntas que surgen del análisis de la respuesta sexual. Por ejemplo, este es el estado de reposo del aparato genital o reproductor masculino, el pene lo encontramos flácido, los testículos descendidos, el escroto delgado, ¿sí? Durante la excitación en el varón, lo que encontramos es que se produce la erección del pene, que se produce el ascenso testicular, que se produce el engrosamiento de la piel escrotal. En la meseta hay más rigidez en el pene, se produce un aumento de la circunferencia del pene en la corona del glande, empieza a haber una secreción de líquido preseminal de la glándula de Cowper y de Littré, hay aumento del tamaño del testículo por vasodilatación y trasudado de líquido, y hay una elevación completa del testículo. Durante la fase de orgasmo, en el varón se produce la emisión y luego la eyaculación. Va a producir contracciones de las vesículas seminales, contracciones de la próstata, contracciones de la uretra, contracciones del pene, o sea, prácticamente toda la vía espermática desde la uretra en adelante se contraen para producir la expulsión o salida del semen. También se contrae rítmicamente, como habíamos dicho, el esfínter anal. Se produce un cierre del esfínter interno de la vejiga para evitar la eyaculación retrógrada, o sea, que la eyaculación vaya para atrás a la vejiga
y se abre el esfínter externo para que salga al exterior. ¿Tá? Previamente, durante la fase de orgasmo, esto lo vamos a explicar más adelante, se produce una cámara de alta presión con ambos esfínteres contraídos, eso aumenta la presión, mezcla las secreciones prostáticas, epidimos testiculares, seminales, y después cuando se mantenga contraído el esfínter interno, pero se relaje el externo, ese fluido sale a gran velocidad porque estaba a alta presión esa cámara de alta presión. Bueno, después de la resolución, produce la pérdida de la erección del pene, descienden los testículos, también disminuye el volumen de los testículos porque la vasodilatación que se había visto durante la fase de la meseta y del orgasmo disminuyen, y reaparecen los pliegues escrotales porque se produce una detumescencia del escroto. Bien, la pregunta que surge acá, cuando hablamos de orgasmo en el varón, ¿sí o sí es eyaculación? No. Suelen coincidir, y cuando el varón tiene el orgasmo, suele tener la eyaculación, pero el orgasmo es algo más general. Tanto en el varón como en la mujer, el orgasmo es un patrón desencadenado por una cierta actividad cerebral. Si vos haces un electroencefalograma, especialmente en el lóbulo derecho, nosotros vamos a ver que si esta es la actividad cerebral general en estado de reposo, esto es lo que pasaría en un estado de excitación, y esto es lo que pasa en el orgasmo. Fíjense cuánto aumentan las ondas cerebrales. O sea que hay un estado de máxima actividad cerebral. Como todo el cerebro está activado, disminuye la percepción individual de ciertos aspectos sensoriales, tales como la percepción visual auditiva. Este aumento generalizado de la excitación hace que el aumento especializado en determinados sectores disminuya. Vos no podés procesar específicamente estímulos visuales o estímulos auditivos en la corteza occipital y en la corteza temporal porque tenés todo el cerebro activado. Entonces es imposible diferenciar un estímulo de otro. ¿Estamos? Entonces, esto pasa en el cerebro. La eyaculación pasa en los genitales. Un individuo que no eyacule podría tener el orgasmo igual por activación cerebral, lo cual es raro, suelen coincidir, ocurriría en ciertas patologías, pero entonces no es lo mismo orgasmo que eyaculación. Y ni hablar en las mujeres, ¿no? Donde no hay un signo evidente, aunque algunas mujeres sí eyaculan, lo vamos a ver, se llama squirting, pero bueno, en las mujeres es sí o sí algo que se aprecia a nivel cerebral. Hay menos signos físicos a nivel corporal, como en el varón con la eyaculación. Pero no es lo mismo orgasmo que eyaculación. Vamos a la femenina. En reposo, el aparato genital femenino, bueno, tiene los labios mayores y menores, la vagina, el útero con cuello y cuerpo, la vejiga con sus esfínteres relajados cuando hacen la micción, contraído cuando hacen micción, el aparato, el recto y el ano con los esfínteres también que se van a relajar o contraer según funciones de evacuación intestinal. Nada más, no tiene nada que ver con la función sexual. Con respecto a los genitales externos, tenemos el clítoris, que no tiene su glande ingurgitado y sus cuerpos cavernosos llenos de sangre. Los labios menores y los labios mayores tampoco están ingurgitados llenos de sangre. La mama tiene el pezón retraído, la areola y la glándula mamaria en general también relajada. ¿Qué pasa durante la fase de excitación? Bueno, va a producir la tumefacción del glande y aumento del diámetro del cuerpo cavernoso del clítoris. El glande del clítoris y aumento del diámetro del cuerpo cavernoso del clítoris. También se van a ingurgitar los labios menores, más que los mayores. Se va a producir la erección del pezón y el aumento del tamaño de la mama por acúmulo de líquido, aunque sin cambios de la areola, por ahora. A nivel de los genitales, va a haber un aumento del tamaño de los labios menores por ingurgitación. Se van a separar y elevar de los labios mayores. Después va a haber una elevación uterina temprana, un alargamiento de la vagina, sobre todo a nivel de los fondos de saco, y lo más notable va a ser la lubricación vaginal. Y acá vamos a la primera pregunta. ¿Cómo se produce la lubricación vaginal? Porque durante mucho tiempo no tenía respuesta, y se había, por ejemplo, pensado que la vagina tenía glándulas. Pero no se produce por glándula, por secreción de glándulas propias, porque después se demostró que la vagina no posee glándulas. Entonces se dijo, bueno, es secreción del cuello de útero que desciende o secreción de la glándula de Bartholin que asciende. Pero no se produce por las secreciones del cuello uterino ni por la glándula de Bartholin, porque el líquido de la lubricación vaginal tiene una diferente composición química al líquido del cuello y de las glándulas. Entonces, ¿cómo se produce? Esto descubrió Master y Johnson. La lubricación vaginal se produciría por un trasudado de líquido capilar a través de la pared vaginal.
¿Cómo lo descubrieron Master y Johnson? Filmando las paredes internas vaginales con un consolador transparente que ellos diseñaron, con una cámara para filmar la vagina mientras la mujer se masturbaba, un consolador que ellos denominaron Ulises. Ulises, según la versión televisiva, esta es una fotografía de la serie que les dije, que está buenísima, que es Masters of Sex. Esta es Lizzie Kaplan, la que hace de Virginia Johnson, y este es el que hace del rector de la universidad. Este es el momento en que ella le muestra al rector de la universidad, que ya tenía muchas presiones de las autoridades por lo que estaban haciendo Master y Johnson. Imagínense lo que hicieron Master y Johnson. Convocaron a 276 parejas de voluntarios para filmarlos mientras tenían sexo o mientras se masturbaban, para medirles la presión arterial, para medir la frecuencia cardíaca. Imagínense hoy en día, diseñar eso en la Facultad de Medicina, que aparezca que va a haber un instituto de investigación en fisiología sexual, donde Arias los convoca a todos a estudiantes de medicina, varones y mujeres, para participar del estudio. Y ustedes tienen que firmar un consentimiento informado y ustedes van a tener relaciones sexuales entre ustedes, anónimamente, no saben con quién, no es que vos vas a elegir con quién, ¿sí? Y te van a filmar, y te van a medir la presión arterial. Hoy sería algo que vos decís, no sé si me prestaría eso. Imagínate 70 años atrás, o 50 años atrás. Bueno, imagínate las presiones que hubo. Todo esto está muy bien relatado en la serie, y al rector, que apoyaba la investigación de Master y Johnson, le llovían presiones de todos lados, para que deje de financiarlo, para que cierre el departamento. Imagínense, este es el capítulo en que le muestran a Ulises, que iban a filmar la vagina desde el interior. Ulises tiene una cámara filmadora adentro, entonces la mujer se tenía que masturbar, y se filmaban las paredes internas de la vagina para ver los cambios internos de la vagina cuando la mujer se excitaba. Bueno, era bastante fuerte, una cosa fuerte de realizar. Bueno, pero gracias a que ellos lo realizaron, que se animaron a realizarlo, gracias a que recibieron el apoyo de la universidad, del rector de la universidad, y gracias a que a través del consentimiento informado algunas mujeres aceptaron ser filmadas mientras se masturbaban con este consolador transparente, se descubrió que la lubricación vaginal viene del trasudado de las paredes vaginales. ¿Y cómo se produce este trasudado? Este trasudado se produce así. En estado de reposo, la vagina quiescente, los vasos están relajados, la presión hidrostática capilar es baja, y entonces los estrógenos favorecen que las células del epitelio vaginal bombeen hacia la luz vaginal hidrógenos y potasio, con transporte hidrógeno-potasio. Estos hidrógenos acidifican la vagina, que junto al pH ácido generado por los lactobacilos vaginales evita el crecimiento de bacterias patógenas, pero que serían peligrosos para los espermatozoides, porque los inactivaría. Por su parte, de los capilares sanguíneos sale líquido, pero gran parte del líquido es reabsorbido por las células junto con sodio, y este sodio del agua vuelve a los capilares. ¿Qué pasa cuando la vagina está excitada en la fase de excitación en que se produce la lubricación? Bueno, distintas sustancias, como el óxido nítrico, como el peptointestinal vasoactivo, como la acetilcolina, producen una vasodilatación neurógena, y si los vasos se dilatan, aumenta la presión hidrostática con mayor salida de líquido. Entonces, ¿qué pasa? El líquido que por vía paracelular llega a la luz vaginal excede aquel que se puede reabsorber. Junto con el agua pasa sodio, entonces aumenta el sodio en la secreción vaginal, aumenta el líquido y aumenta el pH. Se alcaliniza el líquido vaginal, lo cual evita la inactivación de los espermatozoides. De hecho, favorece a la activación después en cervicuterina. Bueno, este proceso es el trasudado que decíamos. Lo que veían con la cámara filmadora puesta acá es que aparecían gotitas de líquido como te aparecen en la frente cuando sudás, cuando hace mucho calor. Como que no bajaban ni subían, iban a través de la pared. Ese es el mecanismo de lubricación vaginal, que además es muy rápido, ocurre en segundos, como ocurre también la vasodilatación del pene frente a un estímulo erógeno. ¿Por qué? Porque, bueno, es un fenómeno vascular, más que nada, no es un proceso de secreción glandular. Ni el cuello del útero, ni la glándula de Bartholin tiene una capacidad secretoria tan rápida. Creo que las únicas glándulas que secretan tan rápido en todo el cuerpo deben ser las glándulas salivales, cuando uno piensa en un estímulo, o tiene hambre, ponele, que en segundos se llena de agua la boca. Pero después las otras glándulas tienen un ritmo de secreción más lento. Esto no es una secreción glandular, es un trasudado de líquido a partir de los capilares. Otra pregunta. Durante la fase de excitación, muchos postularon, se habló mucho del llamado punto G, o Grafenberg Spot. Fue identificado por este investigador. ¿Existe o no existe el punto G? Bueno, aparentemente existiría. El punto G sería una región de amplia sensibilidad vaginal en la cara anterior, pero de la porción cerca de la porción externa de la vagina,
la porción más externa de la vagina y no más interna, en el tercio inferior, digamos, de la vagina, en su cara anterior. ¿Por qué estaría relacionado acá? Porque aparentemente, investigadores que estudiaron la estructura completa del clítoris vieron que el glande del clítoris se encuentra a nivel superficial, pero los cuerpos cavernosos llegarían y formarían como dos cuernos que rodearían la vagina. Entonces, en realidad, al estimular esta parte interna de la vagina, estaríamos estimulando los cuerpos cavernosos internos del clítoris. No está demostrado esto, y hay toda una gran discusión que viene de la época de Freud, pasando por Master y Johnson y actualmente, sobre la cuestión de los orgasmos vaginales y de los orgasmos clitoridianos. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Pero si existe el orgasmo vaginal, probablemente podría ser un subtipo de orgasmo clitoridiano, porque a lo mejor lo que estaríamos estimulando al estimular el Grafenberg spot o el punto G, es la porción más profunda del clítoris. Bueno, en la fase de meseta, en la mujer, ¿qué es lo que pasa? En la fase de meseta se va a formar la plataforma orgánica. Va a aumentar el color de los labios menores, la piel sexual, al igual que el glande del pene que se pone de un color azulado, la ingurgitación. Y la ingurgitación se produce por aumento de sangre, ¿no? Hay vasodilatación. Entonces, se ingurgitan los capilares, la sangre queda como estancada en esa región, y entonces el oxígeno empieza a ser consumido por las células. Al consumir el oxígeno de la sangre, el color de la sangre se hace más azulado, como pasa a una persona que está cianótica. Eso es lo que provoca que, por ejemplo, el glande del pene en la fase de meseta se ponga de un color azulado y también el color de los labios menores. Se llama la piel sexual, o el no rubor sexual, que eso es de color rojizo, y es en la piel en general. Acá podríamos hablar de piel sexual de los órganos genitales. Bueno, se forma la plataforma orgánica, que ahora vamos a ver cómo está constituida, hay una expansión vaginal completa, hay mayor elevación uterina, hay elevación del cuerpo del clítoris. Eso es la meseta. Entonces, las preguntas que nos surgen en relación a la meseta. ¿Qué es la plataforma orgásmica? Bueno, si nosotros miramos qué es lo que pasa con los órganos genitales externos durante la fase de meseta, vemos que el glande del clítoris tiene una tumefacción, o sea, se agranda por ingurgitación. Después, aumenta el diámetro del cuerpo cavernoso del clítoris. También hay ingurgitación de los labios menores. Hay un aumento del tono de los músculos pelvianos. Todo esto es lo que se llama plataforma orgásmica. Es un conjunto de estructuras engrosadas, tensas, ingurgitadas de sangre que caracteriza, y cuyas contracciones determinarán después el orgasmo, pero que su formación caracteriza el periodo de meseta, la fase de meseta, de la respuesta sexual humana de la mujer. Bueno, este es más o menos lo que vimos antes, además de todo lo que se ve acá externamente, y que está mostrado de frente en la vista anterior acá, en un corte nosotros veríamos que también hay en la plataforma orgásmica como un engrosamiento de la pared vaginal, hay un aumento del tono muscular a este nivel, que comprimiría la base del pene. ¿Sí? Entonces, esta es la plataforma orgásmica. Olvidándonos de los genitales, vamos al pezón. Y la pseudoerección del pezón que vimos por ahí, que yo se lo mencionaba. Durante la fase de excitación, nosotros hemos visto que el pezón, se produce la erección del pezón por el músculo liso. En la fase de meseta, hasta el orgasmo, lo que nosotros vemos es que pareciera que el pezón se retrae. ¿Por qué? Porque en realidad no es que se retrajo el pezón o se relajó el músculo liso del pezón, sino que acá había aumentado la mama, pero ahora también aumenta la areola. Entonces como que el pezón se retrae porque la areola lo oculta. Entonces, cuando después, en la fase de resolución, vuelve a retraerse la areola, pareciera, en el orgasmo, como que el pezón se vuelve a erectar. Una pseudoerección. En realidad no es que hay una pseudoerección. Nunca desapareció la erección del pezón, pero se retrae la areola en el orgasmo, en la fase de resolución post-orgasmo. Entonces, vuelvo a palpar el pezón como si estuviera erecto. Luego, después, también la erección del pezón, en la fase de resolución, va a volver. Pero entonces, la pseudoerección del pezón es un relativo aumento, digamos, del pezón, que se hace más palpable, pero por retracción alveolar durante la fase de resolución post-orgasmo. Y ocurriría solo si la mujer tuvo un orgasmo. Quiere decir que, digamos, hay algunos signos que determinan, viste, el famoso mito popular
de si la mujer, si gran parte de las mujeres fingen el orgasmo o no lo fingen. Bueno, si sabemos leer, digamos, el cuerpo de la mujer durante la relación sexual, nos podemos dar cuenta fácilmente si una mujer fingió o no fingió el orgasmo. Uno es el pezón, es decir, si se produjo la pseudoerección del pezón, que bueno, tenés que palpar muchos pezones para darte cuenta de esto, tenés que adquirir experiencia en la palpación de pezones, pero te quiero decir, si vos palpás el pezón te das cuenta si hubo o no hubo un orgasmo a través de la pseudoerección del pezón. Si nunca hubo pseudoerección del pezón, no tuvo nunca el orgasmo. El otro son las contracciones rítmicas del esfínter anal. Al igual que una manifestación extragenital, pero al igual que en el varón, las contracciones rítmicas de la plataforma orgásmica durante el orgasmo, que ahora lo vamos a ver, producen contracciones rítmicas del esfínter anal. Pero para eso tenés que tener un dedo palpando el esfínter anal. ¿Estamos? Entonces, estos son los rasgos físicos del orgasmo femenino. A ver, en la meseta del orgasmo femenino. ¿Qué pasa precisamente en el orgasmo femenino? Ocurren contracciones uterinas, ocurren contracciones rítmicas de la plataforma orgásmica, ocurre, como te decía, contracción del esfínter externo del ano, se alarga el fondo de saco vaginal para recibir en la eyaculación del varón el semen en el lago seminal y que de ahí los espermatozoides pueden ascender al cuello del útero. O sea, son todas modificaciones del aparato genital femenino que potencian la reproducción, que biológicamente están destinadas a producir mayor posibilidad de reproducción, de alcanzar la fecundación. Bueno, también se ha hablado mucho de la eyaculación femenina o squirting. ¿Existe? Sí, claro que existe, solo que no en todas las mujeres. ¿Qué sería el squirting? Es una eyaculación que proviene de las glándulas de Skene, que las glándulas de Skene, lo mismo en embriología, son los homólogos embriológicos de la próstata. Es como una especie de próstata femenina, pero que en la mujer queda como un vestigio. Es una glándula pequeña que prácticamente no secreta nada. Pero algunas mujeres conservan un cierto desarrollo de la glándula de Skene, y al igual que se contrae la próstata durante la eyaculación en el varón, la glándula de Skene podría contraerse, tendría estroma fibromióide, podría contraerse y podría aportar líquido. Esto se produce a través de la estimulación del punto G o del clítoris. El líquido es una combinación de orina y flujo vaginal, ¿sí? O sea que también tiene componentes urinarios, y la cantidad de líquido liberado va de una sola gota hasta 2 tazas. No se tiene que alarmar una mujer si nunca tuvo esto, porque es normal, no se tiene que alarmar una mujer que cada vez que tiene orgasmo eyacula, y hablando con otras mujeres, las otras mujeres le dicen que no, ¿cómo va a ser? Es imposible, que tiene que tener algo normal, porque es normal. Yo decía, la respuesta sexual humana es muy diversa, estamos, en cuanto a sus manifestaciones. Baxter y Johnson estudiaron un grupo significativo, pero aún reducido, de la población humana. Y los estudios posteriores que se hicieron mostraron que hay una gran diversidad en la respuesta. Es muy difícil aplicarla al 100% de las personas. Bueno, otra cuestión, otra pregunta sobre la respuesta sexual femenina es si existen distintos tipos de orgasmo femenino. Si vos lo googleás, hay sitios donde aparecen hasta 12 tipos de orgasmo femenino. Bueno, sin ser tan extremos, los que habitualmente se han descrito en los experimentos, en distintas bibliografías, es el típico orgasmo clitoridiano, que se da por estimulación del clítoris, el orgasmo vaginal, que no se sabe por exactitud, puede ser causado por la estimulación del punto G, el Grafenberg spot, que podría ser, independientemente del clítoris, una región de alta sensibilidad en la vagina, ahora voy a profundizar sobre eso, o puede ser la estimulación indirecta del clítoris, lo que le dije antes, del cuerpo cavernoso, que llegaría hasta ahí, o algo más en medio de estas dos. Se han descrito orgasmos inducidos por ejercicio, mujeres que pueden tener un orgasmo sobre todo si levantan pesas o hacen ejercicio abdominal. Está descrito en la literatura, está cuantificado a través de los electrodos, el electroencefalograma, etc. O sea, que es una cosa que me dijo tal mujer que cuando levanta pesas tiene un orgasmo, está determinado en el laboratorio. También hay orgasmos durante el sueño, así como están las poluciones nocturnas durante el sueño en el varón, existiría en la mujer orgasmo durante el sueño, que no se sabe tampoco muy con exactitud cuál es la causa, podría ser provocado por sueños eróticos, por estimulación de la ropa de cama, o por nada en absoluto, ser espontáneos, como son las erecciones espontáneas en el varón. Bueno, y después también pueden existir en las mujeres orgasmos por estimulación de los pezones, el ano, u otras áreas sensibles. Cada cuerpo es diferente, dice esta lámina, y así es. Con respecto a la grieta entre orgasmo vaginal y orgasmo clitoridiano, porque acá también existe una grieta como existe en todo, esta grieta parte desde el propio Freud. Freud decía, tenía un argumento polémico, y él decía que las mujeres que tenían orgasmo clitoridiano tenían sexualidad infantil, y la mujer que alcanzaba, o que podía alcanzar el orgasmo vaginal, tenía sexualidad adulta. Imagínense que esto es muy controvertido. Esto quiere decir que una mujer
que nunca llega al orgasmo por penetración o por estimulación vaginal y solo lo hace por orgasmo clitoridiano, es para Freud como que no alcanzó su madurez sexual. Esto no es así. Los estudios de Master y Johnson determinaron que en la vagina prácticamente hay muy pocos receptores, ¿sí? Y entonces solo es posible lograr el orgasmo a través de la estimulación clitoridiana. Es decir, que solo puede estimularse el clítoris, ¿sí? Solo puede tener un orgasmo una mujer cuando tiene una relación sexual si simultáneamente se estimula a ella misma o a su pareja el clítoris. Esto en su momento, y cuando Master y Johnson hicieron los estudios, trajo, fueron apoyados por dos corrientes muy disímiles. Primero por los psicólogos evolucionistas. Estos decían que era lógico, porque si la vagina estaba diseñada para la cópula, pero también para el parto, era lógico que a diferencia del varón, en el caso de la mujer, la vagina no tuviera receptores, no estuviera muy inervada y no tuviera muchos receptores para el placer, etc., porque cuando se produce el parto, serían estimulados esos receptores, y la función de esos receptores no es ser estimulado durante el parto, sino ser estimulado durante el acto sexual. Por eso, el centro del placer se desplazó fuera de la vagina, fuera del órgano copulatorio, hacia el clítoris. Bien, es un argumento, ponele que sea válido, pero los argumentos de los psicólogos evolutivos son difíciles de experimentar, no se puede experimentar con ellos. Son especulaciones a través de un análisis lógico, por supuesto, de la evolución, pero se puede reproducir en el laboratorio. Bien, cuando Master y Johnson dijeron esto, también recibieron el apoyo de otra corriente, y era la corriente de las feministas, porque las feministas decían que de esta manera las mujeres podían prescindir de los hombres. El placer sexual de la mujer era independiente del hombre, porque no necesitaban ser penetradas para alcanzar el orgasmo. Bien, o sea que Master y Johnson, formulando la idea de que no existía el orgasmo vaginal, le dieron un impulso a que el orgasmo solo puede ser de tipo clitoridiano. Pero fíjense, una mujer que era, que era la sobrina nieta de Napoleón Bonaparte, en 1920, principios del siglo XX, ella estaba casada con el príncipe de Grecia, ella descubrió que cuando tenía relaciones sexuales con su marido, no tenía ningún orgasmo. Y cuando tenía y cuando se masturbaba, sí. Hablando con otras amigas, vio que a alguna de las amigas le pasaba lo mismo, pero a alguna de las otras no. Entonces se decidió estudiar. Ella no era científica. Sin embargo, actuando como científica y convocando a un gran número de mujeres, lo que hizo fue medir la distancia entre el clítoris y la vagina. Y vio que las mujeres que tienen el clítoris, describió tres tipos de mujeres. Las mesoclitoridianas, que tienen el clítoris aproximadamente a 2,5 centímetros del orificio vaginal, de la uretra, en realidad lo midió a la uretra. Las paraclitoridianas, que lo tienen más cerca, menos de 2,5, y las teleclitoridianas, que la tienen más lejos. Lo que vio es que a través de encuestas en estas mismas mujeres se vio que aquellas que tenían el clítoris más cerca de la vagina tenían más orgasmos vaginales frecuentes, o sea, era mayor la frecuencia de orgasmos vaginales que las teleclitoridianas, que las tenían más lejos. Escribió sus estudios con un seudónimo, porque en esa época, imagínate lo que hizo la mina, estuvo midiendo clítoris de mujeres y ella era gente de la nobleza, de la realeza, digamos. Entonces, con un seudónimo escribió los estudios que ella había realizado, que en realidad los realizó con un ginecólogo, creo, y fueron confirmados en la década del 40-50 por otros científicos. Quiere decir que existiría aparentemente una relación inversa entre la capacidad de tener orgasmos vaginales solo sin estimular el clítoris, solo por penetración, pero de acuerdo a si el clítoris está más cerca o más lejos de la vagina. Bien, esto apoya la hipótesis de Master y Johnson, pero descarta que ninguna mujer pueda tener orgasmos vaginales. Las mujeres podrían tener orgasmos vaginales, pero a lo mejor esto sería por estimulación de la parte interna del clítoris, cuyo cuerpo cavernoso llegaría hasta la vagina, a la zona donde se encuentra el Grafenberg spot, o sea, el punto G. Entonces, como les decía, esta cuestión de los orgasmos femeninos de tipo clitoridiano, de tipo vaginal, fue controvertida y sigue controvertida hasta la fecha. Pero se ha investigado mucho sobre esto, ya desde Freud y Marie Bonaparte, hasta pasando por Master y Johnson y los investigadores actuales. Bueno, en la fase de resolución, el útero que había ascendido desciende, la vagina que se había expandido se relaja, los labios mayores que estaban ingurgitados se desingurgitan,
También se produce una desingurgitación y un descenso del cuerpo del clítoris. Bueno, o sea, todos los cambios que habían sucedido, genitales, que habían sucedido en las fases anteriores, se producen en la fase de resolución, vuelven al estado basal. Resumen. Acá tienen los cambios en el hombre, en la mujer y en ambos sexos, ya lo dijimos antes, así que no me voy a detener nuevamente en estas láminas. Finalmente vamos a analizar los modelos más actualizados sobre la respuesta sexual. La respuesta sexual ha sido valorada tradicionalmente en relación a las fases descritas en las observaciones de Master y Johnson, más los aportes de Kaplan. O sea, deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución. Es un modelo lineal que aún hoy sigue vigente y está aceptado para el estudio de la respuesta sexual. Uno lo estudia así. Sin embargo, otros autores como Basson postulan un modelo cíclico. Basson cuestionó el modelo lineal, sobre todo para las mujeres. Entonces capitaliza la importancia de las relaciones psicoemocionales en la sexualidad de la mujer a través de un modelo circular, que se llama respuesta sexual humana empática. En este nuevo modelo, el deseo sexual innato juega un rol variable en la individual, en la respuesta sexual, influyendo en los incentivos sexuales, la receptividad y en la respuesta al estímulo sexual. Esta mujer, Rosemary Basson, psiquiatra en la Universidad de la Columbia Británica en Canadá, postuló lo que les dije, este modelo circular de la respuesta sexual humana, a la que se lo llama el modelo empático, ¿sí? Que se aplica a las mujeres y no a los hombres, y que sería de la siguiente manera. Vos tenés numerosos incentivos para el sexo, que hace que vos seas receptiva o no. Estos estímulos sexuales, o sea, te estimularán sexualmente, te excitarás sexualmente, aumentarán la respuesta y el deseo sexual, y esto provocará que vos tengas una relación sexual, la cual te dará recompensa sexual y no sexual, que aumentará los incentivos para tener sexo y así se daría una respuesta sexual, ¿no es cierto? Circular porque, bueno, así lo diseñó Basson, esto está tomado del artículo de ella. Pero otros autores lo hicieron en forma esquemática, resumida, y entonces muestran que todo parte de una predisposición o receptividad de la mujer. Esta mujer recibirá un estímulo sexual en un contexto apropiado, se producirá un procesamiento psicobiológico y se producirá la excitación subjetiva. Aumentará o no el deseo sexual, con lo cual esto provocará una sensación de intimidad y de bienestar en la intimidad, que te dará razones, reforzamiento positivo para el sexo, que te hará más predispuesta o más receptiva a esa relación sexual. A su vez, intentarás conseguir la relación sexual, la satisfacción sexual, con o sin orgasmo, eso te mantendrá motivada para la relación sexual. También podría aparecer un deseo sexual espontáneo que te haga más receptiva o que haga que el estímulo sexual te produzca una excitación subjetiva y esto aparezca espontáneamente. Pero independientemente del deseo sexual espontáneo, es un modelo circular, según el cual la receptividad, si vos sos receptiva a los estímulos sexuales, estos estímulos sexuales provocarán en vos una excitación sexual que te hará más receptiva. Por eso se llama modelo empático. Tiene que ver con lo psicoemocional. Es el modelo circular o empático de Basson. Bueno, más allá de los modelos lineales de Master y Johnson, del modelo circular de Basson, esto sería lo básico que en medicina tienen que comprender de la respuesta sexual humana, de los fenómenos fisiológicos. Como ven, es una respuesta fisiológica más, que lo vamos a ver en la clase de regulación, que completa esto, me lo voy a explicar en erección, y ahí yo les voy a explicar que básicamente, si yo lo reduzco a un nivel fisiológico básico, la respuesta sexual humana, para que vamos a salir de acá, es una fuente bibliográfica, Master y Johnson, Basson, Meyer y otros, ¿no? A ver, escuchen, lo que les decía es, la respuesta sexual humana es un proceso fisiológico como la digestión y la absorción y la excreción intestinal que vimos en nutrición, como el potencial de acción y los fenómenos sinápticos que vimos en crecimiento y desarrollo en la OP4, como lo que vamos a ver en trabajo y tiempo libre, la fisiología cardiovascular y respiratoria, lo que vamos a ver en el ser humano y su medio, la fisiología urinaria. Más allá de que a veces las imágenes impactan, parecen cuasi pornográficas, porque cuando uno habla de la respuesta sexual tiene que utilizar imágenes explícitas de penes erectos y vaginas lubricadas y etcétera, es un proceso fisiológico más. Como médicos o como científicos tenés que despojarte de los tabúes, tenés que despojarte de cualquier otra lectura y para poder analizarlo como un proceso fisiológico más, como les decía. Con respecto a la bibliografía, que estaba diciendo y algunas cuestiones mediáticas, ¿no? Miren, este es un buen libro para que lean. A ver.
Este se llama Eros, los mundos de la sexualidad, es de Master, Johnson y Kolomny, es más actualizado que la primera versión, la de 1966 de la respuesta sexual humana, y es muy interesante, porque te habla no solo de la respuesta sexual humana, la respuesta sexual humana acá queda reducida en un solo capítulo, capítulo 3. Después habla de otras cosas, qué sé yo, habla de anticonceptivos, habla de la sexualidad en el adulto mayor, habla de la sexualidad en la adolescencia, habla de la sexualidad de la aparición de la epidemia del SIDA, o sea, relaciona lo que es la sexualidad con las infecciones o las enfermedades de transmisión sexual, está muy bueno. Después, sobre los estudios de Master y Johnson y sobre la vida de los dos, hay un libro escrito por Thomas Mayer que es Master of Sex, les decía, ¿está? El tipo un periodista, y ya había muerto Masters, Virginia Johnson todavía estaba viva, pero nunca aceptó a que fuese entrevistada, pero a través de entrevistas a sus colaboradores cercanos, fue reconstruyendo su vida. A partir de este libro se filmó esta serie, Masters of Sex. Este es William Masters y esa Virginia Johnson, esa, Lizzie Kaplan. Y es muy divertido. Por ejemplo, en el primer capítulo, en el segundo capítulo, muestra cómo William Masters ya era un obstetra reconocido, pero él quería investigar sobre el sexo. Entonces, ¿cómo lo hacía? Obviamente, si sabían lo que estaban haciendo, imagínate, hoy en día con las redes, Master y Johnson, William Master nunca hubiese podido investigar más nada. ¿Saben lo que hizo al principio? El tipo contrataba prostitutas y le pagaba a individuos para que tuviesen sexo. Él se escondía en un armario y a través del ojo de la cerradura, estamos hablando de un obstetra reconocido en todo el país. Es como si, no sé, estos los epidemiólogos que ahora vemos en la tele, Singh, Khan y qué sé yo, que aparecen todos los días, que son señores epidemiólogos, que a los que les consulta el gobierno, se escondiesen detrás de un armario y a través del ojo de la cerradura van anotando todo lo que ven, para diseñar, para ver la erección del pene y qué sé yo, mientras una pareja que no sabía que él estaba escondido en el armario, estaba teniendo sexo. A la cual le pagaba a la prostituta, le pagaba al tipo solo con interés científico. Básicamente era un boyerista, pero lo hacía con interés científico. Si eso ocurriese hoy, si esto saliese a la luz, o hubiese salido a la luz en ese momento, al tipo lo hubiesen incinerado, no hubiese podido trabajar nunca más como obstetra, y nunca hubiese podido tampoco investigar. Bueno, todo eso le muestra la serie, está muy buena. Y después sobre Kinsey, vean esta película, con Liam Neeson, el científico del sexo, que bueno, es interesante también. Es una película, nada más que la película. Las otras son capítulos. Entonces, como toda serie, tiene capítulos que están buenos, capítulos que son plomos. Esta es una película. 1 hora y media, 2 horas, no sé cuánto dura, pero que les habla más o menos de la historia de vida de Kinsey y de las investigaciones que hizo en la universidad. Bueno, queridos, lo único que me quedó sobre la respuesta sexual humana es hablar de la erección y eyaculación. O sea, lo voy a incluir, porque si no se hacía muy larga, con todas las láminas que vimos recién, lo voy a incluir en una clase de regulación de la respuesta sexual. Le voy a hablar de los mecanismos hormonales y químicos, los neurotransmisores, y también de los sistemas de la regulación nerviosa, simpática y parasimpática, los núcleos y los nervios implicados, y cómo se aplica esto al proceso de erección y eyaculación. En la próxima clase, si la puedo filmar hoy, se la filmo hoy y se la subo mañana. Nos vemos en la próxima. Cuídense, polluelos.